Hola muchachos, esta clase maravillosa, entretenida, espero, es para el electivo de matemática diferenciado, en donde las primeras 3 guías fueron un poco más de ejercitación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este video va a ser resolver algunos ejercicios que aparecen en la guía. Así que vamos a ir escribiendo en la pizarra y vamos a ir desarrollando. En la guía número 1 voy a tomar solamente un ejercicio, que es el ejercicio número 2. Con ese ejercicio vamos a trabajar ahora de inmediato, y decía que la ocupación de los padres de familia de un cierto curso se representa en la siguiente tabla, y ustedes tenían que completar los datos. Entonces la tabla era así: teníamos un espacio aquí y un espacio acá, y este espacio aquí se dividía en 3. ¿Por qué? Ya lo vamos a revisar. Lo primero que aparecía acá era la ocupación. Lo segundo abajo salía comerciante. Teníamos la primera, el primer elemento de esta tabla. El segundo es obreros. Finalmente, el tercero era empleado. Para terminar con un total. Esto era a grandes rasgos, y además nos daban elementos que también deberíamos conocer o deberíamos identificar, que aparecía una frecuencia absoluta, y al lado salían las frecuencias relativas. Y salía expresado de 3 formas, que esto es lo importante de este ejercicio. Sale de 3 formas. La primera es de un tipo fraccionario. Esta de aquí, vamos a sacarla para arriba, es fracción. Esta de acá es en decimales. Y la última era en porcentajes. Entonces, lo complicado de esto es identificar cuándo estamos hablando de qué. Entonces, lo primero que nos dicen es que el total de padres o de alumnos es 40. Es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque me dicen que la cantidad de comerciantes son 16 y la cantidad de obreros son 14. En la frecuencia relativa, en la parte fraccionaria, nos dice que son 16 de 40. En la parte decimal, tal como lo marco acá, es 0,4. Y en la parte de porcentaje es 40. Si yo tomo, que esto es lo importante, la frecuencia relativa lo que hace es relacionar la frecuencia absoluta con el total de elementos. Entonces tendría el 16 dividido por 40, que me daría el elemento que está en una fracción. Por lo tanto, es importante identificar esto, porque al resolver este cálculo obtengo el decimal, el 0,4. Y para poder obtener el porcentaje, lo que tengo que hacer es esto multiplicarlo por 100. El decimal lo multiplico por 100 y obtengo este valor de acá. No sé si a lo mejor no será necesario decirlo tanto, a lo mejor lo entendieron a la primera. Si no, esto es importante para que lo vayan entendiendo. Hagamos el mismo análisis con el segundo. Sería, ya no es 16, acá es 14 de 40. ¿Por qué? Porque tenemos 14 elementos de 40 de total. La frecuencia relativa va a ser 14 dividido por 40. Vamos a hacer con la calculadora. Ustedes saben que errar es humano.
Yo sé que muchos van a decir, profe, usted en la sala lo hace sin calculadora, pero esta vez lo vamos a hacer con calculadora. ¿Ok? Para que no tengamos dudas. Y 14 dividido por 40 da un total de 0,35. 0,35. Y eso, tal cual como lo dijimos acá, hay que multiplicarlo por 100 y me va a dar el porcentaje, que serían 35%. Ok, ahora yo tendría que seguir la lógica y continuar con este, pero tengo un problema. Y ese problema es que me falta este dato. Si no tengo ese dato, ¿cómo voy a resolver esto? Fácil. Lo primero que tengo que identificar es que si yo tengo un total de 40 personas encuestadas o 40 en total, y aquí tengo 16 y 14, me falta algo para llegar a 40. 16 y 14 me dan un total de 30 personas. Por lo tanto, para llegar a los 40 me estarían faltando 10. Esos 10 son los que van ahí. Y son los que debo colocar acá. Sería 10 de 40. Y esto acá sería 10 dividido por 40, son 0,25. Esto es más fácil hacerlo porque 10 partido por 40 es un cuarto, si lo simplifico por 10. Y eso me va a dar un total de 25%. Si yo sumo todo esto, me va a dar un 40 dividido por 40. ¿Por qué? Porque los tres tienen igual denominador. Por lo tanto, solamente sumo los numeradores. Y acá, si yo sumo esto, me va a dar un total de 1. Que la frecuencia relativa de un estudio, de un análisis, siempre deben sumar 1. Si no suman 1 es porque hay valores que no están considerados dentro de la frecuencia relativa. Y en el porcentaje, obviamente esto es más conocido, ¿cuánto me debería sumar? 100. Si yo sumo 40 más 35 me da 75, más 25 me da un total de 100%. Entonces, ya teniendo esta tabla completa, la primera pregunta es ¿qué porcentaje de los padres son empleados? Me voy a la parte de empleados y el porcentaje sería 25. Entonces, la primera pregunta, la letra A, sería esa. Letra A. La letra B dice, ¿en qué trabaja el 25% de los padres? Entonces yo voy para acá y analizo, el 25% de los padres es empleado. Redundo en la misma respuesta, pero de otra forma. O sea, delante preguntaba qué porcentaje eran empleados, ahora cuál de todo esto, de todas estas ocupaciones que están acá, comerciante, obrero, empleado, corresponde al 25% y esos son los empleados. También entonces acá tendríamos la respuesta de la letra B, pero como empleados la respuesta. La letra C dice ¿qué porcentaje es obrero? Me voy a los obreros y me doy cuenta que el 35% corresponde a los obreros. No es tan complejo si uno lo hace paso a paso y tenemos que tener en consideración todo esto que hablamos sobre la frecuencia relativa, que es muy importante recordarlo, porque en el fondo ustedes ya habíamos visto frecuencia relativa en la forma fraccionaria y ya habíamos hablado un poco de esto, de este numerito decimal que aparece. No habíamos hecho la relación con los porcentajes porque en sí no era tan relevante. En esta parte de la guía sí lo es, por lo tanto por eso fue trabajado y abordado ahora. Borramos para avanzar a la guía número 2. Por tiempo vamos a hacer solamente un ejercicio por guía. Vamos a la guía número 2. Los tengo escritos acá porque mi memoria no es tan buena. Y en la guía número 2 vamos a hacer el ejercicio número 1. Entonces vamos a colocar aquí
guía número 2, ejercicio 1. Y en el ejercicio 1 también será una tabla. Tenemos que recordar que este electivo tiene que ver con probabilidad y estadística, por lo tanto van a salir mucha información tabulada. Y la tabla habla lo siguiente. Tenemos año, y cantidad de personas. Y nos dice que para conocer la frecuencia en que van las personas al cine de movie, dependiendo del año, la empresa Lo Queremos Saber, la empresa se llama Lo Queremos Saber, investigó al respecto y obteniendo los siguientes resultados. Entonces, el primer resultado que arrojó es que del 1990 a 1994 fueron 2.2 millones y medio de personas. Del año 95 al 99 fueron 3.560.000 personas. Del 2000 al 2004 fueron 6.439.000 personas. Durante ese periodo de tiempo fue esa cantidad de personas al cine de movie. Y el 2005 al 2009 fueron 10.342.000 personas. Y la pregunta es bastante sencilla, es ¿cuál es el periodo en que asistió menos público al cine? Yo, observando esto y analizando que, si se dan cuenta, para que esto sea fidedigno, tienen que ocurrir ciertos elementos. El primer elemento es que los intervalos, o sea, los rangos que están acá, tienen que ser todos iguales. La diferencia que hay entre cada uno de los intervalos, si se dan cuenta, es 4. ¿Ok? Por lo tanto, sí puedo hablar de que cada uno de estos es igual al otro, o corresponde a un periodo de tiempo igual al que sigue y así sucesivamente. Si fueran distintos no podría ser esta comparativa, porque podría ser que un intervalo comprende 2 años y el otro intervalo comprende 4 años. Entonces no sería medible ni comparable. Yo puedo comparar acá y decir, ok, ¿cuál es el intervalo en años donde se obtuvo menor cantidad de personas en el cine de movie? Es este de acá, que sería del 90 al 94. Voy a la alternativa y esa es la alternativa A. ¿Complejo? No creo que tanto. Es solamente un tema de observar y analizar. Pero sí es importante lo que les acabo de mencionar. Los intervalos deben ser iguales, porque claro, yo diría, sí, pues ahí 2,5 millones es el número más bajo, entonces ese año es. Pero ¿qué hubiera pasado si yo les pongo, en vez de aquí del 2000 al 2004, 2000 al 2009? Ustedes no van a sacar la lógica de que quizás esto fue en el doble de tiempo que eso. Y es muy importante la lectura dentro de un ejercicio. Otra pregunta que tiene que ver con netamente lógica, solamente lógica, sin tabla, sin nada, es la pregunta número 3 de esta misma guía. Donde dice que ¿qué puedes concluir con la frase gasto familiar en fiestas patrias crecerá un 7% en el 2020? O sea, supongamos, caso hipotético, en fiestas patrias, bueno, este año en fiestas patrias no creo que mucha gente gaste más de lo que se gastó el año anterior, pero, caso hipotético, gasté 60.000 pesos en fiestas patrias
el año 2019. ¿Ok? Ese fue lo que gasté yo el año 2019 en las fiestas patrias, unas lindas fiestas patrias en familia. Fuimos a las fondas, fuimos a comer anticucho. Ustedes saben que soy bueno para comer, así que anticucho, empanada, asado, todo lo que se puede comer. Terremoto no, porque no tomo alcohol. Llego a esto y digo, ok, si el año pasado gasté 60.000 pesos, me hago una proyección y digo, este año voy a gastar más. ¿Cuánto más? Un 7% es una cantidad razonable. Pero cuando hablamos de un 7%, ¿qué significa? Entonces lo que yo debería analizar es que, por ejemplo, las alternativas son que las familias gastarán 700 pesos más de los que gastaron el año anterior. No lo sé. Que el gasto para fiestas patrias disminuirá en un 7% con respecto al año 2020. Ahí está mal escrito porque debería decir con respecto al año 2019. Que la familia gastará un 7% más de lo que gastaron el año 2019. También B y C, hago la corrección ahora, debería decir 2019, que es con relación al año anterior. Y que la familia gastan 7 veces más. 7 veces más. Si yo estoy hablando de que gasté 60.000 pesos, 7 veces más son eso mismo multiplicado por 7. Sería 420.000 pesos. No creo que corresponda a un 7%, es una lógica sencilla. Que en septiembre se comen más empanadas que en los otros meses. O sea, más allá de que pueda ser verdad o mentira, no es lo que me está diciendo el enunciado. El enunciado lo que me está diciendo es que aumentará en un 7%. O sea, este 60.000, lo hago con un ejemplo específico para que lo entendamos, va a corresponder al 100% de lo que yo gasté el año 2019. Pero no sé cuánto voy a gastar este año 2020 sabiendo que va a subir un 7%. O sea, lo que yo necesito saber a cuánto equivale el 107% para poder hacer el análisis. Este 107% me va a equivaler a lo que voy a gastar este año. Y eso significa que la familia gastará un 7% más de lo que gastó el año 2019, que sería la alternativa C. Vamos a borrar eso. La alternativa C es la pregunta número 3 de la guía número 2. La última pregunta que vamos a trabajar tiene que ver con, que es la número 4. La de los gráficos de barra no la voy a revisar porque creo que tienen la astucia o la pericia para poder entender un gráfico de barra. Si no, me pueden mandar un correo a mi correo, igual, o a apoyo pedagógico, a nombre de profesor Cristian, ¿sabe qué? Vi el video y en realidad no entiendo. Ok, lo retomo en la próxima clase. Recuerden que existe ese correo para que ustedes hagan sus consultas y podamos trabajar en conjunto. Hay alumnas, digo alumnas porque no he tenido ningún varón que me pregunte, pero hay alumnas que me lo han consultado. ¿Ya? Me han consultado ese correo y yo les respondo, no tengo problema, y esa es la idea. Perdón, me perdí. Número 4. Vamos a hacer la número 4 y con eso terminamos la guía número 2 y pasamos a la guía número 3. Entonces dice, se seleccionó una muestra de 1.250 personas. Ustedes cuando van leyendo un ejercicio, automáticamente tienen que ir escribiendo los datos. Sobre todo lo que es numérico, 1.250 personas. Ojo. Para hacer un estudio sobre la opinión de la gente acerca de las celebraciones del Bicentenario. ¿Por qué razón habrá seleccionado esta muestra? Ojo. Tiene que ver con lo que vimos en estadística, que son las definiciones. Esto claramente corresponde a un elemento básico que es una muestra. Una muestra. Porque no puedo entrevistar a los 17 millones de personas que existen en este país, o 18, no sabemos, el último censo no fue muy exacto, pero sabemos que son más de 17 millones. No puedo entrevistarlo a todos, pero sí puedo seleccionar un grupo. Entonces dice, letra A,
porque no se tiene acceso a todos los elementos de la población. Letra B, porque no se cuenta con los recursos suficientes para estudiar a todos los elementos de la población. Letra C, porque no se tiene tiempo de estudiar a todos los elementos de la población. Letra D, todas las anteriores son verdaderas. O letra E, ninguna de las anteriores. Entonces, tal cual como yo les decía, esta muestra, cumpliendo con ciertas características, bueno, es que una muestra debe ser representativa, eso no lo dice, pero yo debo suponer que sí. Estas 1250 personas que están entrevistando tienen que ser una muestra representativa, y si es representativa, sí puedo tomarla como una muestra del total y sacar un análisis general para el país. Tal cual como hacen las encuestas, la CACEM, hacen un montón de encuestas que ustedes ven en la tele, que no, que la aprobación del presidente bajó en un 7%, de aquí viene. No toman a usted no lo entrevistaron, a mí tampoco. O quizás sí, pero en las últimas no me han entrevistado ninguna. Por lo tanto, estas 1250 personas son un punto representativo que se van a un lugar donde pasa gente, bueno, habitualmente pasaba gente de todas las índoles. Por ejemplo, Paseo Humada. Paseo Humada es un lugar donde pasa gente desde los estratos más bajos socioeconómicos hasta los estratos más altos. Por ende, es una muestra representativa. ¿Se entendió? Excelente. Vamos a la guía número 3. Y en la guía número 3 tenemos que se trabaja con lo que es la interpretación de gráficos. Por lo tanto, es importantísimo recordar cuáles son los 3 tipos de gráficos que nosotros tenemos a grosso modo. Perdón, no les dije que la alternativa anterior era la D. Esa era la respuesta. Todas las anteriores son verdaderas. Esa era la respuesta correcta. Disculpen. Entonces ahora pasamos a la guía número 3. Y en la guía número 3 encontramos la particularidad de cómo tenemos que hablar de interpretación de gráficos. Lo primero que tenemos que saber es de qué tipo de gráficos vamos a hablar. Y para mí son 3 gráficos los esenciales. Barras, circulares y de línea. Son importantes porque cada uno tiene algo que ofrecer y algo que dar. Entonces vamos a hablar sobre, por ejemplo, que habla sobre el gráfico de barra. Hay una definición ahí, también conocido como gráfico de columnas, un diagrama con barras rectangulares de longitudes proporcionales al de los valores que representan. Las barras pueden estar orientadas de forma horizontal o de forma vertical. Es adecuado para representar cantidades que no se disparen. Ojo con eso, es importante. De tal forma que no exista una columna mucho más larga que las demás. ¿Por qué es importante eso? Sencillo. Si yo tengo un gráfico de barra, la idea es representar cantidades similares. Porque si yo tengo aquí una cantidad que es así, pierde sentido la comparación dentro del gráfico. Tendría que utilizar otro tipo de gráfico. O de repente si tengo una que se me dispara por ahí arriba, también. Lo que yo debo tener son cantidades similares. Y esto se utiliza, por ejemplo, para la venta de un producto en distintas semanas, en donde ese producto se va vendiendo de forma casi similar. Puede que un mes u otro mes haya un disparo por alguna celebración. Por ejemplo, si yo vendo bebidas y pasa, aludiendo al mismo ejemplo anterior, septiembre, lo más probable es que en septiembre voy a vender más bebidas. Es normal. Pero son meses que se van a escapar, pero no voy a vender 50 veces más de lo que vendía el mes anterior. No. Va a haber un aumento, pero no tan alto. Circulares o de torta. Entonces vamos a ver qué es lo que dice los gráficos circulares. Acá está. Denominados también gráficos de pastel o gráficas del 100%. Se utilizan para mostrar porcentajes y proporciones. Este gráfico muestra los datos como un círculo dividido en sectores circulares que corresponden a diferentes categorías. Se usa solamente en un grupo de datos, por ejemplo el porcentaje de las ventas para el inventario. Siempre que uno tenga el total de elementos, me sirve. ¿Por qué? Porque
Y sobre todo cuando estoy haciendo un análisis de ventas, por ejemplo. Hablando también de las bebidas, el gráfico circular, por ejemplo, ahí no serviría, porque tendríamos que hablar de un límite, de un total de ventas que se hayan hecho en los últimos meses y poder hacer un comparativo para descubrir qué mes se vendió más. Por lo general los gráficos de torta se utilizan cuando estamos hablando de 100%. Por ejemplo, hice una inversión de 200.000 pesos en materiales para construir silla. Entonces, según el tipo de silla, hay un consumo de materiales. El gráfico circular lo hago y hago un representativo de cuántas sillas puedo construir con los materiales que tengo. Puedo construir 10 sillas de madera, 20 sillas plásticas, y ahí uno va jugando. Lo importante es que el gráfico circular, desde el centro, como es así, me permite identificar valores. Por ejemplo, esto podría ser un 35% de un total y esto sería un 65%. Entonces me permite hacer un análisis mucho más rápido y acabado. Esto ustedes lo hicieron cuando tuvimos que hacer los análisis el año pasado de las preguntas que le hicieron a los compañeros. De alguna u otra forma tuvieron que llegar a gráficos circulares o gráficos de barra. Entonces ahí ustedes tuvieron la posibilidad de usar estos gráficos. ¿Sí? Y finalmente, el gráfico, que a pesar de que es uno de los que menos ocupan, porque todos ocupan barras circulares, el lineal es uno de los mejores. Y aquí existe, por ejemplo, el histograma. Vamos a buscar la definición que dice acá sobre el gráfico lineal. Acá está. Este gráfico presenta sus datos como una serie de puntos conectados por una línea. El gráfico de línea se usa mejor con los datos de un gran número de grupos y sirve preferentemente para representar variables cuantitativas continuas. A ver, si yo quiero hacer un análisis en un periodo de tiempo, por ejemplo, me sirve mucho el histograma o los gráficos de línea, porque si yo tengo un gráfico y tengo aquí 1990, como lo del cine, por ejemplo, que lo vimos antes, al 1994, y aquí tengo 2,5 millones, que era más o menos lo que decía el ejemplo, yo podría hacer aquí también una proyección adicional y aquí tendría un punto. Al año siguiente, ojo acá, porque la diferencia de este con el de barras es que no, lo que ya la gente que ya fue durante este periodo de tiempo, yo la tengo que considerar. O sea, estaría por acá. Y así sucesivamente, y yo puedo hacer un análisis de que siempre fue en crecimiento la cantidad de personas que iba al cine. Del 95 al 99, si no me equivoco, que era el siguiente intervalo, fueron, no me acuerdo ya, pero fueron 6 millones de personas. 3.560.000 veces. Entonces, esos 3.560.000 que fueron, son un aumento en un periodo de tiempo. Aquí fue tanto, aquí fue tanto, aquí fue tanto, aquí fue tanto, y a mí me permite hacer un análisis y decir, oh, ok, va en crecimiento. O muchas veces puede pasar esto. Aquí decaímos y nos volvimos a levantar. Entonces, ¿por qué aquí decaímos? ¿Qué fue lo que pasó? Para eso sirve estos tipos de gráficos, para poder hacer un análisis recabado, identificar qué es lo que pasa, por qué pasa, poder hacer a lo mejor en ese periodo de tiempo una crisis económica, como lo que está pasando ahora. Lo más probable es que muchos analistas económicos que hay en Chile actualmente van a tener una curva en ascenso hasta el año 2019-2020, donde la curva va a decaer. Y todos esperamos que ya del 2021-2022 empiece de nuevo a subir para que podamos crecer como país. Por ende, eso es muy importante. También, otro ejemplo es el valor del dólar. No sé, ustedes no sé si ven mucho las noticias, pero el valor del dólar iba así, creciendo, inconmensurablemente, valores que son exorbitantes, y de repente, ¡pum!, empezó a caer. ¿Por qué? Por todos los problemas que están ocurriendo a nivel global. Eso es, y el día que yo vea ese gráfico, en 30 años más, por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis y me doy cuenta que hay una caída,
y decir, oye, ¿qué pasó ahí? Me voy a un libro de historia y voy a poder identificar que hace 20 años atrás hubo una pandemia la cual hizo que generó una recesión económica y por eso cayó todo. ¿Se entiende? Esa es como la idea y es lo que me importa que entiendan por ahora de los gráficos. Elementos básicos que ya deberíamos identificar. Y eh, la guía número 3 te habla de eso, de leerlos, interpretarlos, identificar dónde sube, dónde baja. No voy a resolverlo porque la idea es que ustedes le den un par de vueltecitas. Obviamente hay otros tipos de gráficos, el gráfico de caja, pero estos tres me importa que los dominemos bien ahora. Los otros los podemos ver con más calma después, pero estos tres son los gráficos más comunes usados en las preguntas de PSU, porque a pesar de que este año tenemos una nueva prueba, todavía nos tenemos que basar en lo que teníamos. Y lo que teníamos era que, por lo general, eran gráficos circulares, porque los gráficos circulares, si ustedes le dan un total, ustedes tienen que hacer un análisis o un cálculo para poder determinar cuánto de ese total va en cada sector. Que eso también se desarrolla y se hace con regla de 3 o cuarta proporcional matemática. La regla de 3 como le pusieron los químicos porque ocupan 3 valores nomás, pero se llama cuarta proporcional. Muchachos, espero que haya sido un poquito ordenada la idea y que me hayan entendido gran parte de lo que estaba representado, pero siempre deben tener presente que todo esto es a modo de repaso, sobre todo las tres primeras guías. Ya después a lo mejor podemos ir trabajando un poquito más, algunos términos más densos, pero esto es a modo de repaso, estos son conceptos que deberían dominar. Muchas gracias, chiquillos, espero que la clase no haya sido una lata. Yo sé que a lo mejor el video quedó un poquito largo, pero lo que hay, muchachos. La matemática, ustedes saben que lo importante no se puede condensar. Gracias.